Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a analizar un contraste entre la teoría de la relatividad y mi teoría que sostiene la teoría de la objetividad. En este caso, que sería el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué viene a decir la teoría de la relatividad? Que el tiempo y el espacio son relativos, pero lo que yo vengo a sostener en este caso es que el tiempo y el espacio no son relativos, sino que hay tiempos y espacios relativos al tiempo y el espacio mismo, que son modificados por las propiedades mismas del espacio y del tiempo, sin que esto anule o niegue el carácter de relatividad. Es decir, el hallazgo que hace la teoría de la relatividad de ese carácter de relatividad no es que vaya a transformar el tiempo y el espacio en relativos, sino que el tiempo y el espacio se mantienen de manera objetiva y es este carácter de relatividad el que se ve implicado en estos conceptos objetivos del tiempo y el espacio. Lo que hace este hallazgo es mostrar esas propiedades nuevas que se descubren para el tiempo y el espacio, pero no les quita su objetividad, es decir, no puede transformar el tiempo y el espacio en relativos, ¿cierto? Sino que se ajusta su carácter de relatividad a los fenómenos que se estén desenvolviendo conforme al tiempo y el espacio mismo. Veamos el segundo aspecto. Dice esta teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio no poseen un carácter universal y homogéneo de cómo se desenvuelven sus fenómenos por las relativas propiedades del mismo espacio y del tiempo. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? El carácter relativo que descubre en esta teoría de la relatividad, que se le puede implicar al cómo se desenvuelven los diferentes fenómenos de la existencia, no niega el carácter universal y homogéneo del espacio y del tiempo. Más bien el carácter relativo permite ajustar mejor, subrayemos esto, la comprensión del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque digo ajustar mejor, porque yo lo que hago en la teoría de la objetividad es una interpretación más adecuada de estos hallazgos que hace la física desde el enfoque filosófico, lo que permite entender esa situación de universalidad, de objetividad para el tiempo y el espacio, ajustándole ya esas propiedades de relatividad halladas en la física. Bueno, la teoría de la relatividad sostiene que el tiempo se dilata, pero aquí vamos a aclarar en la teoría de la objetividad que lo que pasa con el tiempo es lo siguiente. De hecho, el tiempo ya es, el tiempo no se dilata con respecto a una especie de otro concepto de tiempo que no se ha dilatado. Lo que en realidad ocurre es que al haber tiempos relativos al tiempo mismo o caracteres relativos al tiempo y el espacio, estos sí tienen propiedades de dilatación, no porque todo el tiempo se dilate, sino porque el fenómeno evaluado se puede, evaluado o relativo en este caso, se puede dilatar con respecto al tiempo mismo. Tener propiedades de dilatación no transforma al tiempo en aquel que se dilata. Es decir, el tiempo ya es, ¿cierto? El tiempo, ¿por qué no se dilata? Porque lo que se dilata son esos tiempos relativos al tiempo mismo, no el tiempo como tal, ¿cierto? O sea, el tiempo en este momento ya existe, ¿cierto? Ya se está desenvolviendo, ya es como tal el tiempo. Lo que se está dilatando en esto son los caracteres relativos a ese tiempo conforme a los fenómenos que estemos evaluando. Bueno, miremos ahora este. En la teoría de la relatividad se sostiene que el espacio se curva, pero ¿qué es lo que hay que señalar para entenderlo mejor desde la teoría de la objetividad? El espacio se curva, pero ahora aquí la aclaración fundamental para entender lo que en realidad ocurre es que se curva, es conforme a los fenómenos implicados en aquello que se va a curvar. Es decir, respecto al carácter relativo que se esté analizando, se puede entender esta curvatura, ya que pensar en general que el espacio, aquí me falta un que el espacio está ya curvado, es erróneo. O sea, el espacio como tal ya es, y si se curva es precisamente en función de esos fenómenos implicados en ese mismo espacio que se examina, que lo curvan por las propiedades que se ponen en juego con la masa y la gravedad implicada respecto al espacio mismo. Es decir, en este caso lo que estamos viendo es que se curva de manera relativa, es decir, hay espacios del espacio mismo que se curvan, pero no se está diciendo que el espacio en general está curvado.
Eso es lo que hay que aclarar y en esa medida que se está aclarando se está mostrando cómo ese carácter relativo, ¿cierto? Pone el acento en este pero, que de hecho se curva, pero si se curva de manera relativa, no se está curvando como tal el espacio. O sea que aquí esta frase podría estar mal puesta, ¿cierto? Esta frase está mal puesta porque el espacio como tal no se curva. Entonces pongamos aquí, el espacio no se curva, pero se curva conforme, o sea, lo que se curva, nos corrijamos, lo que se curva es conforme a los, o el espacio no se curva, lo que se curva es conforme a los fenómenos implicados en aquello que se va a curvar del mismo espacio. Arreglemos acá. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El espacio en general no se curva, es decir, el espacio como tal no está curvado. Lo que está curvado es que hay esos espacios relativos al tiempo mismo que se pueden curvar, pero en general no está curvado, ¿cierto? Bueno, sigamos con el otro. La masa de un fenómeno con su gravedad implicada modifica el espacio y el tiempo. Entonces, ¿cuál es la aclaración que yo hago desde la teoría de la objetividad? Es que la masa de un fenómeno con su gravedad implicada modifica el espacio y el tiempo, pero en su carácter relativo. Entonces, esto ya cambia toda la interpretación. ¿Por qué? Porque es conforme a las diferentes masas implicadas en el espacio y el tiempo que se dan relaciones de modificación para el espacio y el tiempo mismo, pero no que el tiempo y el espacio en sí sean modificados por la masa, ya que lo que descubrimos en la existencia es que es el carácter relativo de la masa que estemos analizando la que puede modificar de manera relativa al tiempo y espacio mismo. ¿Qué es lo que se tiene que subrayar en esta nueva interpretación? Que es modificaciones relativas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la existencia no hay como un bloque de masa, un bloque de tiempo, un bloque de espacio sin más, sino que lo que vemos es que hay ese tiempo, hay ese espacio y esas masas, pero hay un carácter relativo a ese tiempo y espacio mismo, y eso es lo que estamos subrayando aquí para que esa teoría de la objetividad quede comprensible. Es decir, hay esas maneras relativas en las cuales se está modificando con respecto a este carácter objetivo del tiempo y espacio mismo. Sigamos con el otro. Hay tiempos relativos conforme a cómo se desenvuelvan los fenómenos que se estén evaluando, dadas las propiedades mismas del espacio y del tiempo. Es por eso que no hay un tiempo objetivo. Vamos a aclarar esta cuestión, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaría en la teoría de la objetividad? Es que la existencia de tiempos relativos no hace del tiempo y el espacio, no hace que el tiempo y el espacio sean relativos, sino que hace precisamente lo que el mismo primer enunciado anuncia, que es que hay tiempos relativos al mismo tiempo y espacio, no la negación de la objetividad del tiempo y del espacio, o como si hubieran múltiples tiempos y espacios coexistiendo a la vez. Nuevamente aquí la función es aclarar cómo esos tiempos relativos están funcionando, ¿cierto? Cómo ese carácter relativo está funcionando en relación al carácter objetivo del tiempo y del espacio. Bueno, veamos qué más puede decir la teoría de la relatividad. Dice, los ajustes de tiempos relativos muestran que no hay una universalidad del tiempo. Hay que decir lo siguiente de la teoría de la objetividad. Los ajustes de tiempos relativos muestran es precisamente que aquellos se pueden dar porque contamos con una universalidad del tiempo y del espacio, que pese a su carácter relativo, podemos ajustar a tales tiempos relativos a su contenido de universalidad, es decir, al cómo se desenvuelven el tiempo y el espacio mismo, de tal manera que esa objetividad permita el ajuste. Es con respecto a esta universalidad que se ajustan esos tiempos relativos. Es decir, si hay tiempos relativos, se ajustan con respecto a una objetividad del tiempo y el espacio mismo. ¿Cierto? Esto no niega estos tiempos relativos y al tiempo y el espacio mismo no niegan la objetividad.
sino que hacen que esa misma relatividad se valide porque tiene que ser relativa a ese tiempo y espacio mismo. Es decir, si yo voy a ajustar algo, lo ajusto con relación a ese tiempo y espacio mismo.